Entonces, vamos con estereoisomería. Ustedes recuerdan la parte de la que nos dicen, ¿no? Isómeros, ya sea de función, de posición o de cadena. Esos son los tres tipos de isómeros, recuerdan, ¿no? Entonces, cuando era el examen presencial, nos daban un cuadro así, donde nos daban cada tipo de inciso con nombres de moléculas, con sus respectivas fórmulas moleculares que nosotros deberíamos colocar. ¿Ya? Entonces voy a empezar resolviendo. Veamos este primer inciso. Me dice 2,2 dimetilpentano. Ustedes ya tienen que saber formar sus moléculas. Pen, al final, ¿qué me indica? 5 carbonos. 2, 3, 4, 5. En el 2 hay 2 metil, 2,2, es decir, en el carbono 2 hay 2 metil, ¿verdad? Entonces ya ustedes tienen que elegir si quieren enumerar del lado derecho o del lado izquierdo. Yo en este caso voy a empezar del lado izquierdo, entonces aquí voy a poner 2 metil. Aquí hay un metil y aquí arriba va a haber otro metil, 2,2 dimetil. ¿Qué más me indica? La terminación ano, simple enlace, y eso quiere decir que toda mi cadena carbonada va a tener simple enlace. No hay nada más que me indique en el nombre, por lo tanto procedo a saturar. Entonces ustedes ya añaden la cantidad de hidrógenos necesarios para la molécula y hasta ahí terminan su primer inciso. 2,2 dimetilpentano. Vamos con el siguiente inciso. Inciso B, alcohol isopropílico. Esto es lo mismo que yo les diga 2-propanol, ¿ya? Solamente que este es su otro nombre que también se puede hacer uso. El alcohol isopropílico, la palabra pro me indica 3 carbonos, 1, 2 y 3. Alcohol iso, prefijo iso me indica que una ramificación en cualquiera de los carbonos del medio. En este caso va a ser el carbono 2. Entonces, ¿qué voy a tener en el carbono 2? El alcohol. Y ahí está mi OH. No hay nada más que me indique en el nombre, simples enlaces, por lo tanto procedo a saturar. Y de esta manera nosotros tenemos el alcohol isopropílico. Vamos con el inciso C, ácido butanoico. La palabra but me indica 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. La palabra ácido quiere decir el grupo funcional, el que manda a todos. En este caso es el único grupo funcional, ¿verdad? Por lo tanto, siempre los ácidos suelen estar en el primer carbono. Por lo tanto, ustedes ya pueden enumerar de cualquier lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso yo voy a empezar del lado derecho. Ahí tenemos el grupo ácido. Me indica la palabra AN, simple enlace. Ahí estoy añadiendo mi simple enlace y no hay nada más que me indique en el nombre. Por lo tanto, procedo a saturar. Y de esa manera van añadiendo sus hidrógenos necesarios. Ahí tenemos el ácido butanoico. Vamos con el siguiente. Ortohidroxibenzaldehído. Este O significa orto. Recuerden, si es meta, va a ser M. Si es para, va a ser una P, ¿verdad? Abreviado. Entonces, orto, meta, para. Recuerden, orto, posición 1 y 2. Meta, 1 y 3, para 1 y 4. Entonces, ¿qué posición va a ser esta? 1 y 2. ¿Qué más me dice en mi nombre? Benzaldehído, eso quiere decir un anillo aromático, ¿verdad? El benceno. Y también me indica hidroxi, que es un grupo funcional, en este caso es el alcohol, ¿verdad? Y la terminación aldehído me indica que hay otro grupo funcional, que en este caso el mismo nombre dice aldehído. ¿Cuántos grupos funcionales tenemos? 1 y 2, aldehído y alcohol. En este caso, claramente en el nombre sabemos quién está trabajando como sustituyente. En este caso es el alcohol. Y el aldehído está trabajando como un grupo funcional principal. Y estos grupos, ¿en qué molécula va a estar estos dos grupos funcionales? En el benceno. Y yo hago mi estructura de mi benceno. En este caso, el benceno es una molécula con 6 carbonos. Y ahí está mi benceno,
mi anillo aromático. Y me dice posición 1 y 2. Entonces, posición 1, yo voy a empezar de aquí. ¿Quién es? El aldehído. El grupo CHO, ¿verdad? Ahí está mi posición 1. Y yo ya puedo enumerar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo voy a empezar de abajo hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, en el 2 que va a venir el alcohol. Y ahí está mi ortohidroxibenzaldehído. Y de esa manera ustedes van a realizar este ejercicio. Vamos ahora con el inciso E. El inciso E me dice ácido benzoico. De igual manera, me indica el anillo aromático benceno. Y que el grupo funcional va a estar presente el grupo ácido. Entonces yo hago mi benceno primeramente y grupo ácido en el carbono 1. En este caso yo voy a escoger a este lado. Y ahí está ya directamente mi ácido benzoico. Vamos con el siguiente. El siguiente inciso me dice 4-hidroxibutanal. La palabra but, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. La terminación al me indica el grupo funcional aldehído. Hidroxi me indica el grupo alcohol. El grupo alcohol va a estar en este caso en el carbono 4 y el aldehído en el carbono 1. Porque el 1, recuerden que a veces no lo ponen porque se sobreentiende. Entonces aquí voy a hacer el grupo CHO. Yo estoy empezando a enumerar de este lado. 1, carbono 1, 2, 3, 4. En el último carbono va a estar el alcohol. No hay nada más. AN me indica simples enlaces. No hay nada más que hacer, por lo tanto procedo a saturar. Y de esta manera ustedes saturan su molécula. Ahí tenemos el 4-hidroxibutanal. Vamos con el siguiente inciso. En este caso me dice N-heptano. Esta N minúscula, recuerden que significa cadena lineal, ¿ya? Es decir, sin ramificación. En este caso, ¿cuántos carbonos va a tener esta cadena lineal? 7. La palabra F es 7 carbonos. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La terminación ano, simple enlace. Entonces es un alcano, ¿verdad? Y solamente ustedes añaden la cantidad de hidrógeno para saturar su molécula. Y ahí tenemos el N-heptano. Vamos al siguiente inciso. El inciso 1-propanol. El 1-propanol me dice la palabra misma. Pro, 3 carbonos. Ol, grupo alcohol. An, simple enlace. Hagamos mis 3 carbonos de mi cadena principal. 2, 3. En el 1 va a estar el grupo alcohol. Ahí está mi grupo alcohol. No hay nada más que hacer, simples enlaces. Procedo a saturar mi molécula. De la misma manera, satura. Y ahí tenemos ya completado todas nuestras moléculas para nuestro inciso. Ahora lo que hay que hacer es sacar la fórmula molecular de todas estas moléculas, es decir, la cantidad de átomos de cada una de ellas. Para empezar una fórmula molecular, recordemos, tenemos que saber qué átomos están presentes. En este caso, ¿qué átomos veo aquí? Carbono e hidrógeno. Solamente carbono e hidrógeno. No veo oxígeno, nitrógeno. Por lo tanto, carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos hay? 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos en total. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 6, 9, 12, 14, 16. 16 hidrógenos. Vamos con la siguiente molécula. ¿Qué átomos hay? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay en total? 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 6, 7, 8 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? Solamente 1. Y el 1 se sobreentiende. Vamos con la siguiente molécula.
¿Qué átomos están presentes? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay en total? 3, 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 4, 6, 8. 8 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 2. Vamos con el siguiente. ¿Qué átomos hay en esta molécula? Carbono, hidrógeno y oxígeno de igual manera. ¿Cuántos carbonos hay? En el benceno hay 6 carbonos, más 1 del aldehído son 7. 7 carbonos en total. ¿Cuántos hidrógenos? Recordemos que si el benceno estuviera así solito, recordemos que este círculo representa al desplazamiento de los dobles enlaces. En sí son 3 dobles enlaces en el benceno, de esta manera, ¿ya? Ahora, si tenemos 3 dobles enlaces, sabemos que en este anillo aromático solamente va a haber un hidrógeno en cada carbono. En pocas palabras, el benceno es carbono 6, hidrógeno 6, porque tiene dobles enlaces. Entonces, si aquí hemos añadido una molécula, este carbono 1 pierde ese hidrógeno porque se ha añadido esta molécula. Lo mismo pasa con el carbono 2, pierde un hidrógeno porque se ha añadido esta otra molécula. Por lo tanto, descartamos estos 2 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos nos quedarían? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 hidrógenos más 1, 5, más 1, 6. Dio lo mismo, ¿no? Entonces, hidrógeno 6. Pero no siempre da lo mismo. Entonces, es importante, ¿no? Que cuenten los hidrógenos de su anillo aromático. Cuidado que se estén chipando. Tenemos 6 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Uno del aldehído y uno del alcohol. 2 oxígenos. Vamos con el siguiente. El ácido benzoico. ¿Qué átomos están presentes? Carbono, hidrógeno y oxígeno. De igual manera, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? En el benceno hay 6, más 1 del ácido, 7. ¿Cuántos hidrógenos hay? Si aquí le quitamos un hidrógeno porque se añadió el grupo ácido, ¿cuántos hidrógenos aquí nos quedarían? 5, ¿verdad? Pero de igual manera, el hidrógeno que se encuentra en el ácido sería 6 hidrógenos en total. Entonces ahí tenemos 6 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? 2. Vamos con la siguiente molécula. Aquí, ¿qué átomos están presentes? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? 2, 3, 4. 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 2 más 1, 3, más 2, 5, 7. Más un hidrógeno del grupo alcohol, 8. 4 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 1 y 2 oxígenos. Vamos con la siguiente molécula. ¿Qué átomos están presentes? Solamente carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos hay? Sabemos que esta es una cadena lineal, 7 carbonos. El mismo nombre me indica que hay 7 carbonos, solamente cadena lineal. 7. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 3, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más... A ver, ¿cuántos carbonos hice acá? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. 16 hidrógenos hay aquí y 7 carbonos. Vamos con la siguiente molécula. Aquí, ¿qué átomos están presentes? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, más 1, 4, más 2, 6, más 2, 8. 8 hidrógenos, 3 carbonos. ¿Y cuántos oxígenos? Solamente hay un oxígeno. Y el 1 se sobreentiende. Hasta ahí ya hemos hecho la mitad, casi un poco más de la mitad, ¿no? Del ejercicio. Porque hasta ahí no acaba. O sea, ya armaron las moléculas, ya pusieron sus fórmulas moleculares, pero no acaba ahí el ejercicio. Ahora hay que saber qué moléculas con qué otras moléculas son isómeros, ya sea de función, posición o de cadena. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes.
Ya que ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, quiero que me digan qué incisos son isómeros con qué inciso. Vamos a empezar por orden. Vamos a empezar aquí. Inciso A con, le vamos a poner, y aquí igual, vamos a ponerle A, y aquí le vamos a poner, B, I, para que ustedes me digan con qué otro inciso es. Aquí vamos a poner puntito. Aquí vamos a poner C, I, vamos a ponerlo separado para que no se me confunda. Y aquí va a ser D, I, y ahí puntito. Entonces, A, el inciso A, ¿con qué otro inciso es isómero? Con la G. A ver, vamos a ver. Carbono 7, hidrógeno 16, y el inciso G tiene la misma fórmula molecular. Por lo tanto, A y G son isómeros. Vamos con el siguiente. El inciso B, ¿con qué inciso es isómero? Con la H. Con la H, ¿verdad? Carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 1. B y H. Vamos con el inciso C. ¿Con quién es isómero el inciso C? Con la F. Con la F. Y por último, ya sabemos que el inciso D es isómero con el inciso E. Y de esa manera ya han hecho otra gran parte, ¿no?, del ejercicio. Hasta ahí ya sabemos qué moléculas con qué otras moléculas son isómeros. Ahora aquí hay que reconocer, dependiendo, ¿no?, haciendo diferencia esta molécula con otra molécula con la cual dijimos que es isómero, hay que ver de qué clase de isómeros son, de función, de posición o de cadena. Empecemos con el inciso A. Basémonos en el inciso A con el inciso G. Esta es una cadena ramificada, miren. Tiene 2 metil y el inciso G es una cadena lineal. Escuchen el nombre que les estoy diciendo. Cadena ramificada, cadena lineal. Son distintos tipos de cadena. Por lo tanto, ¿de qué van a ser isómeros? Ya les dije en la misma palabra. ¿De qué van a ser isómeros el inciso A con el inciso G? De cadena. De cadena, isómeros de cadena. ¿Ya? Ahí ustedes le van a poner isómeros de cadena. ¿Por qué no es isómero de función o de posición? Función se dice si en este caso fuera, no sé, un grupo ácido y esto hubiera sido aldehído, digamos. Son distintos grupos funcionales. Aquí en cadena viene la duda, ¿no? Ustedes pueden decir, también puede ser posición, porque miren, aquí estas dos ramificaciones están en el carbono 2, mientras que aquí no hay ninguna ramificación, pero en aquí no es tanto posición. Hubiera sido isómero de posición si aquí ya vemos claramente que la ramificación está en el carbono 2, pero si aquí en este caso hubiera habido una ramificación, pero no en el carbono 2, sino en el carbono 4, pongámosle, en el carbono 4. Entonces ahí recién ustedes pueden decir, aquí es isómero de posición, porque aquí está en el carbono 2, mientras que aquí la ramificación estaba en el carbono 4. Ahí pueden decir isómero de posición. Pero como este no es el caso, este no tiene ninguna ramificación como para decir que cambió de posición, no es isómero de posición, solamente sería isómero de cadena. Esta es ramificada y esta es lineal. También pueden decir que es isómero de cadena si esto hubiera sido, por ejemplo, no sé, un cicloheptano, y este un heptano. Entonces, igual es isómero de cadena, porque el ciclo es cadena cerrada y esto es cadena abierta. Entonces, ahí también pueden decir isómero de cadena, ¿ya? Estas son las otras formas de saber cuándo es isómero de cadena. Ya, entonces, inciso A con inciso G, isómero de cadena solamente, porque también pueden ser dos tipos de isómeros, pueden ser a la vez de función y de posición a la vez. Entonces, puede tener más isómeros de otros tipos, por decirlo así, ¿ya? Pero en este caso solamente tiene un tipo de isómero, que es de cadena.
Vamos con el inciso B. El inciso B con el H, fijémonos ahora en ello. 3 carbonos, cadena lineal, 3 carbonos, cadena lineal. Hasta ahí estamos bien. Veamos el grupo alcohol. Este está en el carbono 2, mientras que este está en el carbono 1. Claramente ya les dije ahí la respuesta de qué serían isómeros. De posición. Exacto. Isómero de posición. Ahí está, les voy a poner isómero de posición. Solamente de posición, no sería de cadena o de función. Para que sea de función tiene que tener distintos grupos funcionales. En este caso, en ambos lados tenemos el grupo alcohol. Entonces no es de función, solamente de posición, porque la posición del grupo funcional varía, ¿no? Aquí estaba en el carbono 2 y aquí en el carbono 1. Entonces ahí tenemos la otra respuesta. Vamos con el inciso C. El inciso C, ¿con quién? Con el F. Centrémonos en ello ahora. 4 carbonos, cadena lineal, 4 carbonos, cadena lineal. Grupo ácido, grupo aldehído y alcohol. ¿De qué isómero sería? De función. De función. Eso salta a la vista, chicos. Lo que salta a la vista es de función. También puede ser de posición. ¿Por qué? Porque aquí está el grupo aldehído en el 1, pero el grupo alcohol está en el carbono 4, mientras que este solamente tiene 1 en el carbono 1. Entonces también pueden añadirle. Cuando era presencial y ustedes tenían esa duda, ¿no? Puede ser a la vez de estos dos tipos de isómero. Entonces ustedes lo colocaban, por más que no hubiera espacio, porque el espacio para que ustedes coloquen es pequeñito. O sea, de posición, de función, así, directo. Pero si ya fuera dos tipos de isómero, entonces ahí venía la duda, ¿no? Y uno lo ponía, digamos. Puede ser también de posición, y ahí al ladito. Y la doctora, si en caso no fuera también de posición y solamente fuera de función, lo rayaba nomás, pero no le quitaba la nota. Seguía teniendo buena nota porque sí le acertó, primeramente en función, solamente que el otro había que descartarlo. Pero ahora como va a ser virtual, no sé cómo harán en esta parte de este ejercicio, si les hará encerrar inciso o les dirá, ¿no? Que rellenen en una hoja y manden foto, eso no sé cómo lo harán, pero ya saben, ¿no? Si en caso solamente hubiera un inciso para encerrar y solamente dijera isómero de función, inciso B, cadena, inciso C, no sé, posición, ya saben directamente cuál salta a la vista de función, pero también se puede considerar de posición, por ese caso, ¿ya? Entonces también ahí ustedes le colocan y posición le colocan, ¿ya? De esos dos tipos de isómeros. Vamos con el siguiente inciso, el inciso D con el inciso E. Este tenemos un benceno y en el inciso E también tenemos un benceno. Ambos son cadenas cerradas, son ciclos aromáticos. Aquí tenemos grupo aldehído y grupo alcohol y aquí solamente tenemos grupo ácido. ¿Qué salta a la vista? ¿Qué isómero salta a la vista? ¿Alguien sabe? De función. Igual, de la misma manera, es isómero de función. También puede ser de posición, pero si solamente les da para encerrar un inciso, directamente, ¿no? Función solamente y ya está bien, digamos. Isómero de función, ¿ya? Y si quieren igual de posición. Bueno, en ese caso, ¿no? Nosotros le poníamos así, ¿no? Porque no nos afectaba en nada en rellenar en una hoja. Pero ya no sé cómo será en su caso de ustedes, ¿ya? Pero el isómero que salta a la vista es de función, ¿ya? Ese es el isómero que salta a la vista. Entonces, de esa manera, nosotros hemos resuelto este primer ejercicio del segundo parcial, que estos ejercicios, en rellenar todo este cuadro y estos puntos sesgados, ¿verdad? Para rellenar de qué isómero es, todo eso valía 16 puntos, ¿ya? Todo esto, 16 puntos valían el examen. Entonces, ahí ya tenemos un primer ejercicio. Ya. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos habla, ¿no? De los isómeros ópticos, isómeros geométricos.
En este caso estamos viendo RL, recuerden, R dectrógiro, es decir, lado derecho, mientras que el contrario de esto era S, ¿se acuerdan? Lado izquierdo. L es izquierdo, D derecho, dectrógiro, levógiro, lado contrario, levógiro. Es por eso que es abreviado con L. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer aquí es horario. Aquí les voy a poner. Horario significa R, L, anti-horario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a recordar hoy día. Horario y L, antihorario. Empecemos con el inciso A. Ácido R2-bromo-propanoico. La palabra prop me indica 3 carbonos. Esto de representación de R y L con la doctora Uriona lo hacíamos con la representación de Fischer. No sé si con la doctora Patricia lo representan en esta parte de R. Se puede representar con la fórmula de Fischer, como también se puede representar con la fórmula tridimensional. Nosotros ahora vamos a hacer con la fórmula de Fischer, que es la más fácil. La de Fischer es la de el encuentro de líneas, va a ser un carbono. Pro es en forma de una cruz. Esta es la fórmula de Fischer. Mientras más carbonos hayan, van añadiendo más líneas, ¿ya? Entonces, 3 carbonos. Carbono 1, representado aquí. Carbono 2 va a ser el encuentro de estas líneas. Carbono 2. Y aquí abajo, carbono 3. Ahí tenemos nuestros 3 carbonos. ¿Qué más me indica? 2, en el carbono 2 va a haber un bromo, es decir, un halógeno. Pero en este caso queremos hacer horario, es decir, lado derecho, respetando las manecillas del reloj, en pocas palabras. Yo todavía, recuerden que yo no sé los números atómicos de estos átomos. Entonces voy a poner en un lado aleatorio y luego vamos a comprobar si hemos hecho R o si hay que cambiar de lugar para hacer R, ¿ya? En este caso yo voy a colocarlo aquí si quiero el bromo. Mis herramientas, ¿no? Primero quiero armar bien mi molécula. Ahí tenemos el bromo. Luego me dice ácido. El ácido va a estar en el carbono 1. Ahí tenemos el grupo ácido. No hay nada más que me indique en la cadena, por lo tanto, carbono 2 para saturar necesita hidrógeno y carbono 3 necesita 3 hidrógenos. Ahí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Qué más hay que hacer? Ahí tenemos nuestra molécula, el ácido 2-bromo-propanoico. Ahora, aquí en el examen, a ver, bueno, en este no nos dan cuánto pesa, ¿no? Pero recordemos que los números atómicos hay que recordar los números atómicos de los átomos. En este caso del carbono y del hidrógeno. Del hidrógeno es lo mismo que su fórmula molecular. El hidrógeno pesa 1. 1 y el oxígeno, si no me equivoco, pesa 8. Y el carbono pesa 6. ¿Estoy bien? ¿O me equivoco? Aquí tenemos, y el bromo no me acuerdo cuánto es. ¿Alguien recuerda? ¿Estoy bien en lo que no? Está bien. Carbono, su número atómico es 6, del oxígeno es 8, y el bromo, su número atómico es 35, ¿ya? Su número atómico es 35 del bromo. Entonces ahí miren, ya les he estado colocando los números atómicos. Ahora, este ácido, ustedes lo suman, 6 más 8, ¿cuánto es? Más 8, ¿cuánto es? Más 1, ¿cuánto es? En este caso, si ustedes lo sacan, el número, creo que se hace, a ver, ustedes sáquenlo en su calculadora. Sumado todos estos números atómicos del ácido me sale 23. Aquí el bromo sabemos que es 35. Y aquí este metil, en pocas palabras, sería 6 más 3 sería 9, ¿verdad? Porque recuerden que el hidrógeno es 1 y aquí tenemos 3 hidrógenos, por lo tanto 6 más 3, 9. Ya, de esa manera, miren, tenemos 23, 9 y 35.
Ahora, yo me fijo basándome en este bromo. Miren, 35, 23 y 9. Fijémonos, el hidrógeno no lo tomen en cuenta. El hidrógeno siempre es atrás. Es como que la cola de mi, por decirle, no sé, de mi estuchera, por decirle, es la cola. Siempre va a ir por detrás. Olvídense del hidrógeno. Básense en estas moléculas. El hidrógeno no lo tomen en cuenta. Entonces, miren la forma que estoy haciendo. 35, 23 y 9. ¿Horario o antihorario estoy haciendo? 35, 23 y 9. ¿Antihorario? Antihorario, ¿verdad? Antihorario. Por lo tanto, yo lo que quiero aquí es horario. ¿Qué tengo que hacer? Mover el bromo al otro lado. Entonces, ahí yo ya sé que hice mal, ¿no? Al principio, recuerden que hice un orden aleatorio. Yo no sabía que iba a ser antihorario, porque no he sumado todavía los números atómicos. Entonces, ahí yo ya pongo mi respectivo horario. Entonces, aquí ya tengo, ahora sí, no se fijen en este hidrógeno. 35, 23 y 9. Ahora sí está horario, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya hemos hecho este primer inciso. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta. Anótenselo si quieren en hoja. Los átomos que siempre se repiten. Carbono, oxígeno, hidrógeno, bromo, también del nitrógeno. Del nitrógeno, su número atómico, tienen que averiguar cuánto es. No me acuerdo cuánto es, pero ustedes averigüen. Igual del yodo, ¿ya? Entonces, de esos átomos más que todos que siempre aparecen, ¿ya? Vamos aquí con el inciso B, antes que se acabe el tiempo. De la misma manera vamos a hacer con la fórmula de Fischer. En la fórmula de Fischer me indica, aquí en este caso me fijo al final del nombre, la palabra prop, 3 carbonos, forma de una cruz. Y entonces el carbono 1 va a estar arriba, carbono 2 va a estar entre medio de las líneas. Yo voy a poner carbono 1, carbono 2, carbono 3, abajo. Ahí tenemos la fórmula de Fischer. ¿Qué más me dice? Ácido. El grupo ácido va a estar en el carbono 1. 2 hidroxi. En el carbono 2 va a estar el grupo alcohol. Yo voy a poner, bueno, aquí no es necesario poner en forma aleatoria. Fijémonos hasta herramientas que más hay en la molécula. 2 hidroxi propanoico. No hay nada más que me indique, por lo tanto tendría que proceder a saturar. Carbono 3, 3 hidrógeno. Aquí, carbono 2, necesito poner alcohol. Aquí es muy fácil cuando tienen que hacer posición D o L. L, antihorario. Sí o sí tiene que estar al lado izquierdo. Si quieren hacer D, la D de dado, si quieren hacer D, el alcohol, el cloro, el bromo, el halógeno que sea, o este grupo funcional secundario, tendría que estar en el lado derecho, sí o sí. Aquí no importa los números atómicos, solamente importa la posición. L, lado izquierdo, D, lado derecho. Por lo tanto, yo quiero antihorario, es decir, L, por lo tanto, lado izquierdo. Ahí está mi OH, mi grupo alcohol. Y por lo tanto procedo a saturar con hidrógeno. Y ya está mi posición L. Ácido L2-hidroxipropanoico. ¿Tienen alguna duda hasta ahí?